Hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor y su bendita misericordia. Les recordamos que pasamos a todo lo que hacemos el día del Señor es importante, pero nada más importante como el momento de sentarnos para escuchar su bendita palabra, así como Jesús le recordó a Marta que estaba muy afanada con muchas cosas y que su hermana María había escogido la mejor parte, la cual no le sería quitada. ¿Y cuál era esa parte que no le sería quitada? Sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. Aquel no era momento de estar haciendo otra cosa, sino de prestar toda atención. Con ello en mente le pedimos una vez más que verifique su celular, su teléfono. No permita que nada lo distraiga, así como en la parábola del sembrador dice que Satanás hace todo tipo de cosas para que la palabra no sea recibida. Nosotros queremos que esa palabra que Dios quiere implantar en nuestros corazones, si somos creyentes, sea una palabra que dé fruto y que perseverando en ella podamos dar fruto. Ya hemos leído segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Hoy vamos a comenzar nuestro estudio de segunda de Pedro, así que hoy abrimos con estos primeros dos versículos, esa salutación, esa introducción a la carta, y vamos a ir explicando poco a poco. Nos dirigimos ahí al capítulo 1, versículo 1, y vamos leyendo y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ya sabemos que el autor, quien dirige la carta, es Dios Espíritu Santo, pero la dirige por medio de su apóstol Pedro, que es el mismo apóstol que había escrito la carta que anteriormente estuvimos estudiando, Primera de Pedro, quien según Mateo capítulo 10 fue seleccionado, escogido por Dios, será uno de sus 12 apóstoles, y que en los evangelios tiene un papel un tanto protagónico en ocasiones, siendo que Pedro era de esas personas que no esperaba. Él era un poco abrupto en ocasiones y solía expresarse inmediatamente, no siempre con entendimiento, aunque en ocasiones Cristo mismo reconoció, como en aquella afirmación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo: esto no te lo reveló ni Padre, ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Está escribiendo en un momento dado fundamental en su vida, porque ha recibido de Jesucristo el mensaje que en pronto ha de abandonar su cuerpo. En otras palabras, iba a morir. ¿Dónde vemos esa porción? Luego vamos a estar cubriendo, pero voy a leer versículos 13 y 14 en el capítulo 1 para que vean que esto es parte del contexto en la vida de Pedro. ¿En qué momento está viviendo Pedro? Dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo. Vea cómo dice: estoy todavía en el cuerpo, y va a ver por qué hace esa aseveración. El despertaros con amonestación. Esa amonestación la vimos en la primera carta: exhortación y amonestación. Sabiendo, entendiendo que en breve, él sabe que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Por qué esa afirmación es importante? Porque es una de esas afirmaciones que nos ayudan a colocar también la datación, el contexto histórico, en qué momento pudo estar Pedro escribiendo esta carta. Si la primera carta se puede situar entre los años 60 al principio, particularmente entre el 62 y 64, antes de que surgiera la gran persecución cristiana, cuando el emperador Nerón va a culpar a los cristianos del gran incendio de Roma que inicia en el año 64, y esa persecución se extiende hasta el año 66. La muerte de Pedro está fechada aproximadamente en el año 68, en el último año del reinado de Nerón. De hecho, se dice que tanto el apóstol Pablo como Pedro fueron condenados a muerte dentro del Imperio Romano, uno alegadamente por decapitación, que sería Pablo, y la tradición dice que Pedro va a ser también muerto, pero que pide, ya que va a ser crucificado, que lo crucifiquen
boca abajo. Y por eso va a haber en algunas ocasiones, especialmente dentro de algunas iglesias católicas, la imagen de Pedro crucificado al revés. Así que Pedro sabe que el tiempo de su partida está cerca. ¿Cuál es su preocupación? Piense usted que usted pudiese haber estado ayer en el médico, se ha hecho unos resultados, unos laboratorios, un estudio, y su médico tiene que decirle que le queda poco tiempo de vida. ¿Cuál sería su preocupación? Pedro revela cuál es su preocupación o ocupación, porque más bien es su ocupación. Porque alega que aun cuando sea llamado a la presencia de Dios, él procuraría, no explica cómo, que aquellos hermanos a los que Dios le había dado el pastorear, como vimos en el capítulo 5 de la primera carta, y a los que él se dirige y les recuerda que ellos han de dar cuenta ante el pastor de los pastores, que es Jesucristo, dice que él procuraría con diligencia después de su partida que ellos pudieran tener memoria de lo que él les había enseñado. ¿Dónde está eso? En el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué es lo que está por suceder? Está por suceder lo que Pedro ya había anunciado en la primera carta cuando habló de aquella visitación, el día de la visitación. No sé si lo recordarán, pero estamos hablando en Primera de Pedro, en el capítulo 2, específicamente en el versículo 12, cuando los está exhortando a vivir como una manera digna de un creyente, no de acuerdo a los apetitos, no de acuerdo a las inmundicias de la carne, a las concupiscencias, como vivían concupiscencia, como vivían en otro tiempo. Y les dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y ese día de la visitación, habíamos dicho, estaba asociado al momento en el que Jesús había declarado la destrucción del templo. ¿Dónde está eso? En la misma primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo o ha llegado el momento de que el juicio comience por la casa de Dios. Esa casa de Dios es una clara referencia al templo. Esa misma expresión Jesús la utiliza en el capítulo 23, antes de Mateo 24, cuando, hablando del juicio que vendría por causa del derramamiento de sangre de todos aquellos profetas enviados que habían sido colocados por Dios para predicar el evangelio, les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Esa casa que sería dejada desierta es el templo. Y sabemos por Mateo capítulo 24, vaya conmigo, versículo 15, cuál es ese juicio que estaba por suceder, porque la Escritura claramente lo señala, le da nombre. Mateo capítulo 24. Ese es un capítulo profético de mucha relevancia para algunos, ya que estamos cerca del capítulo 23. Pueden ver en el versículo 38, Mateo 23, versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cuál es la casa que sería desierta? ¿Por qué se usa la palabra desierta, que está ligada a la palabra desolación? Porque en Mateo 24, en el versículo 15, Jesús dice que el evento que estaba por ocurrir era la venida del Hijo del Hombre, la desolación que había sido anunciada por el profeta Daniel. Leo el versículo 15 y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ese lugar santo es una clara referencia al templo, la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel. Observe que nos está diciendo cuál es el pasaje, cuál es el texto, cuál es la escritura que tiene en mente, cuál es el pasaje de referencia para entender qué es lo que se está diciendo. Dice, el que lee entienda. ¿Qué había dicho Daniel con relación a la destrucción de la casa? Daniel capítulo 9. Tenemos que ir al Antiguo Testamento y vamos a ir al profeta Daniel. Y vamos primero, antes de ir a la profecía del capítulo 9, vamos a la profecía de Daniel capítulo 7. Abuelo de pájaro, esto ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones. En el libro de Daniel, Jesucristo tiene tres nombres principales. Es la roca en Daniel capítulo 2, de la cual se va a formar un monte. Es el Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7, versículo 13, vamos a estar leyendo. Y es el Mesías príncipe en Daniel capítulo 9, versículo 26. Así que hay tres referencias sumamente importantes con relación al ministerio profético de Jesucristo. Es la roca, es el Hijo del Hombre y es el Mesías príncipe. En el capítulo 7, versículo 13, vemos de dónde sale, de dónde surge esa expresión del Hijo del Hombre que Jesús menciona 7 veces en Mateo 24 y 25. Jesús va a estar diciendo cuál es el juicio que viene y se refiere a ese juicio como el juicio del Hijo del Hombre en las nubes. ¿De dónde viene esa expresión, el Hijo del Hombre en las nubes? Viene de Daniel capítulo 7, versículo 13, y es mucho más que un título que hace referencia a su encarnación. Realmente su referencia es a su ministerio profético. En ocasiones usted va a buscar algún diccionario. Si es un buen diccionario, debería tener la contestación amplia, pero va a escuchar a algunos predicadores decir que cuando Jesús se refiere o habla de sí mismo como yo soy el Hijo del Hombre, lo que estaba tratando de hacer era una afirmación donde él se identificara con los hombres. En otras palabras, que el Hijo del Hombre era un término que hablaba de su encarnación, de su naturaleza humana. Nada más lejos de la verdad. La realidad es que hay pasajes para esa parte de su naturaleza humana. La expresión Hijo del Hombre es una expresión profética y lo vamos a demostrar. En Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel está mirando y dice, miraba yo en las visiones de la noche, Daniel 7, 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, por eso se llama la visión del Hijo del Hombre en las nubes. Ya va a ver de dónde viene esa expresión. Venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y mire lo que sucede. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. ¿Recuerdan el dominio que Dios le había dado a Adán en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31? Adán debía ejercer dominio y señorío sobre la tierra, pero ese dominio y señorío sobre la tierra lo pierde por causa de su pecado. Pero el Salmo 8 testifica que dentro de la expresión de Dios no estaba limitada esa palabra de Dios, Adán, sino que estaba encerrado el misterio de un segundo Adán, y ese segundo Adán es Cristo. Y lo sabemos por qué. Porque el Salmo 8 es interpretado por el autor de la carta o la epístola a los hebreos, y en el capítulo 2 señala que el Salmo 8 de quien realmente se estaba hablando era de Cristo. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Así que observe, aprovecho la coyuntura,
viene a ser un Mesías o Salvador no solo del pueblo que sería salvo del remanente de Israel, sino de pueblos y naciones. Ese concepto de que el Antiguo Testamento solo enseñaba a un Mesías que vendría a salvar solo al pueblo de Israel es totalmente falso. Nuestras iglesias han recibido una enseñanza que no corresponde a las Escrituras y la explicación que se les ha dado es que la única razón por la que los gentiles son salvos al día de hoy o continúan siendo llamados a salvación por medio del Evangelio es porque el pueblo judío rechazó al Mesías. Y al rechazar al Mesías, Dios abrió una ventana de oportunidad para que se salvasen hombres de otros pueblos hasta que Él regrese nuevamente a su pueblo. Eso usted lo va a escuchar y estoy seguro que la mayoría, si ha estado algún tiempo en la iglesia, lo habrá escuchado en la famosa expresión: Israel es el reloj profético de Dios. ¿Por qué el reloj profético de Dios? Porque la profecía se centra en Israel y cuando Dios regrese nuevamente a Israel, cuando Él vuelva a trabajar con ese pueblo para salvar una parte del pueblo, los gentiles deben salir del camino. Esa ventana de gracia se cierra y Dios se circunscribe, se enfoca, se centraliza en la salvación del pueblo de Israel. Y eso es lo que ustedes han escuchado que va a ocurrir dentro de la gran tribulación, específicamente en los 3 años y medio luego de la gran tribulación o 3 años y medio antes de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuándo acontece este momento en que el Hijo recibe el reino y viene a reinar? Pues este capítulo es en ese sentido importante porque nos va a decir que eso corresponde o va a cumplirse en los días del cuarto imperio. Esta segunda de Pedro es escatológica, es una carta y por eso estoy poniendo algún poco de contexto. Lo van a ver específicamente cuando lleguemos al capítulo 3. Desde el 2, pero el 3 específicamente, porque habla de cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Daniel tiene una visión con la que abre el capítulo 7. Es una visión que ahora tiene él, no Nabucodonosor en el capítulo 2. Si Nabucodonosor tuvo una visión sobre el futuro y vio diferentes reinos que dominarían sobre los hombres en la tierra, donde la visión que Nabucodonosor ve inicia con el imperio babilónico, pasando al medo-persa, griego y luego el romano. Ahora es Daniel quien tiene la visión. No es Daniel interpretando la visión a Nabucodonosor como parte de aquellos que fueron privilegiados al ser guardados de la hora del juicio de Judá en Babilonia. Recuerden que según Jeremías capítulo 23 se habla de una cesta o de una canasta que tiene higos malos que de tan malos no se pueden comer y una canasta de higos buenos, y la profecía que Jeremías habla era que Dios iba a preservar cuando llegara el momento en que Judá fuera juzgado por Dios. Iba a mantener una parte de ese pueblo porque de ese pueblo un día vendría el Mesías. Ese Mesías que vamos a ver ahora en Daniel capítulo 9. Daniel es parte de esos refugiados, de ese remanente que Dios está preservando en Babilonia. Y ahora Daniel tiene una visión. Y tiene una visión que es muy significativa para Daniel y para nosotros. ¿Por qué? Porque Daniel está esperando el momento de la redención de su pueblo. Y hay 2 capítulos dentro del libro del profeta Jeremías, donde Jeremías habla de cuándo finalizaría el cautiverio de Judá en Babilonia y lo que ocurriría. La primera referencia está en Jeremías 25, la segunda está en Jeremías capítulo 29. Y la realidad es que en ambas referencias, si uno las lee, podrían dar la impresión, para poder entender a Daniel, digo esto, de que una vez finalizasen los 70 años de cautiverio
en Babilonia, el pueblo estaría 70 años cautivo en Babilonia, así como en Génesis 15 se le profetizó a Abraham que el pueblo estaría 400 años en Egipto. Jeremías habla de 70 años. Y Daniel cree que cuando esos 70 años se cumplan, inmediatamente va a venir el Mesías. Y eso es lo que se le va a aclarar en Daniel 9, que ese todavía no es el tiempo. Pero él está esperando al Mesías y tiene una visión, y en esa visión va a haber 4 bestias. Esas bestias que Daniel ve son importantes porque una de esas bestias es la bestia de Apocalipsis, que tanto revuelo ha traído, que aparentemente hay confusión y no podemos saber cuál es la bestia, lo cual es falso porque la referencia proviene del libro de Daniel. Inicio en el capítulo 7, versículo 1, ya habiendo mostrado que Jesús es el Hijo del Hombre. Voy un poco hacia atrás o hacia el frente, si lo quiere ver, en el capítulo 7, para colocarnos y ver esas bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones. De su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así que no hay un relato completo, sino dice que relató que lo principal. Y mira lo que dice. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Hay 4 vientos que combaten en el mar. Y 4 bestias grandes, versículo 3, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que él ve que del mar van a salir 4 bestias. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Vea que si la estatua que ve Nabucodonosor, las partes están identificadas con metales, oro, plata. Aquí están identificadas esas bestias por nombres de animales. Y ahora hay un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Observe que en el versículo 6 en su Biblia, y no tiene que ser una Biblia de estudio, hay una referencia a Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué hay una referencia a Apocalipsis capítulo 13? Porque precisamente la 4ª bestia, que es la espantosa, vamos a ver, y es la bestia que va a llamar la atención de Daniel, y va a llamar la atención de Daniel porque esa 4ª bestia, de esa 4ª bestia va Daniel a ver un cuerno pequeño que le va a hacer la guerra a los santos. Y Daniel quiere saber lo referente a esa bestia, a ese imperio, y quién es la cabeza de ese imperio que va a terminar trayendo destrucción sobre su pueblo. Dice el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia. Y va a ver por qué esto es importante. La 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devora y desmenuzaba y las sobrasollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y este es el cuerno pequeño que va a llamar la atención de Daniel, porque le va a hacer la guerra a los santos. Así que ve un cuerno en esta 4ª bestia. ¿Por qué este cuerno es
importante, porque esta bestia es relevante. Adelanto en ese mismo capítulo 7, ahora el versículo 17. Estas 4 grandes bestias son, vea que la Biblia va a dar la interpretación, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea, que hay unos reyes, obviamente cuando se habla del rey, el rey no gobierna sobre el aire, hay una nación, hay un imperio detrás. Y aquí viene lo significativo. Después, o sea, después de la 4ª bestia, recibirán el reino los santos del Altísimo. Recuerde que el Hijo del Hombre sube, ¿para qué? Para tomar dominio, para venir a ser el rey. Y cuando eso ocurriría, según la visión de Daniel, en los días de la 4ª bestia. ¿Y por qué es importante la 4ª bestia? Porque esa 4ª bestia es exactamente la bestia de la que está hablando Juan en el libro de Apocalipsis. Y es el Imperio Romano. Apocalipsis capítulo 13. Libro de Apocalipsis, capítulo 13. El capítulo 13 habla de 2 bestias. Nos vamos a centrar en la bestia que sale del mar, que es la primera bestia y que es la que corresponde, va a ver, exactamente con el libro de Daniel. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Recuerde que Daniel vio salir del mar 4 bestias, pero enfatiza que el Mesías, que el Hijo del Hombre asciende, va al cielo y recibe el reino en los días de la 4ª bestia. Y esa es la bestia que está describiendo Juan. Va a ver que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Si observas, son los mismos 3 primeras bestias o animales que se presentan en Daniel capítulo 7, que es lo único que ha cambiado, el orden. En Daniel comienzan con el león. León es Babilonia, luego el oso es los medos y los persas, y luego el leopardo representando al imperio griego. ¿Por qué Juan los coloca a la inversa? ¿Por qué cambia el orden? Porque Daniel lo está viendo desde su tiempo, desde su contexto, lo mira hacia el futuro. Pero Juan, que ha pasado, han transcurrido los siglos, está mirando la profecía hacia el pasado. Y él está en los días del 4º imperio, por eso puede hablar del leopardo, del oso y del león, porque los coloca ahora en qué? En el contexto, está en orden, pero hacia el pasado. ¿Por qué esto es importante para entender segunda de Pedro? Porque Pedro sabe que se está acercando el momento en que Jesús dijo que llegado el momento del día de la visitación, el día del juicio, como Jesús mencionara en Mateo 24, el amor de muchos se enfriaría. Vendrían un sinnúmero de falsos profetas y maestros para engañar al pueblo. Y Pedro, lo vamos a leer, Pedro, el propósito principal de la carta de Pedro es: ya yo voy a morir, iglesia. Hermanos, se acercan días terribles y necesitan prepararse. Tenemos una fe igualmente común. Pedro no está tratando de exaltarse, de colocarse por encima. Dice, compartimos una misma fe. Pero esa fe
necesita crecer. Esa fe necesita afianzarse en la palabra. Esa fe debe llevarlos a ustedes a una transformación de vida, no solo de conocimiento. Porque si no estarán presos, serán débiles para los eventos que han de ocurrir. Y les recuerda en el capítulo 2, que ya llegaremos de segunda de Pedro, que antes de cada juicio Dios ha advertido. Y que Dios se reserva tener misericordia, pues no siempre ha tenido misericordia. Y usted dirá, ¿no siempre? No, ya llegaremos a segunda de Pedro. El primer ejemplo que Pedro va a usar para decirle a sus hermanos, no para ponerles miedo, sino para decirles hora de que nos aferremos, crezcamos en el evangelio, crezcamos como cristianos. Dice, recuerden la rebelión que sucedió entre los ángeles. Y les dice, Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron. No solamente no los perdonó, y la iglesia no habla de ello porque lo entiendo, nos centramos en la salvación de los hombres. Pero el autor de la carta a los hebreos señala claramente que Dios no estableció un plan de salvación para los ángeles que pecaron. Sin embargo, trazó un plan de salvación para la descendencia o a la simiente a que le fue dada la palabra en Génesis 12, 3, 7, a Abraham. En otras palabras, que Dios tendría un remanente, un pueblo que Él redimiría por medio de Cristo, cuando no haría eso por los ángeles. Yo no he visto todavía ningún teólogo, y lo he dicho públicamente, me encantaría ver a alguien que me conteste y me diga por qué él no puede creer en el evangelio. Porque si Dios tiene misericordia de algunos hombres o de los hombres en general, pero no tiene misericordia de los ángeles, entonces Dios es injusto. Les devuelvo el argumento. El argumento contra las doctrinas de la gracia es que ese Dios es injusto. ¿Cómo es posible que Dios haya decidido, determinado salvar solo una parte de la creación? ¿Por qué no los salvó a todos? No salvó tampoco a los ángeles que cayeron. Ya llegaremos. Luego da otro ejemplo y presenta el juicio del diluvio, donde claramente señala en Génesis 6 que solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y les recuerda que aquel mundo fue destruido por agua y que el único medio de salvación que Dios proveyó fue el arca. El antitipo del tipo, que es Cristo. Cristo es el antitipo, el tipo es el arca. Luego le señala un tercer ejemplo, Sodoma y Gomorra, como Dios las destruyó por fuego, para luego llegar y centrarse en el día del juicio que estaba por suceder y que Pedro tiene en mente, y que ahora en el capítulo 3 veremos, le va a decir a los hermanos, algunos niegan que Jesucristo viene. Dicen, todo continúa igual, nada ha cambiado. Es más, se ha tardado. Ustedes, iglesia, han dicho que Él viene, pero no lo vemos. ¿Ahora entienden por qué es escatológico? Pedro está preparando a sus hermanos, porque las situaciones se pondrían difíciles en todo el sentido. No solo en Jerusalén, porque la gente piensa en Jerusalén y una pregunta que yo recibo todo el tiempo, una objeción o un argumento que algunos creen que es muy fuerte, dicen, pastor, pero si el epicentro o el juicio sería la destrucción de Jerusalén, ¿por qué escribirle, Juan, a aquellos que están como Pedro en la diáspora, están en Asia Menor? Están fuera del alcance o del radio. Falso. Cuando usted está leyendo el libro de los Hechos, está viendo cómo la iglesia sale precisamente del radio que Dios le dio para el alcance del evangelio, que es comiencen con Jerusalén, luego vayan a Samaria y luego salgan al mundo. ¿Y qué sucedió?
fueron perseguidos en Jerusalén y en todas las partes del mundo antiguo. Finalmente Pablo tuvo que apelar a César, porque ni tan siquiera entendía que podía presentar su propio caso y ser juzgado con la razón, no con la emoción o con la ira por el pueblo judío. Por eso apela a César en el sentido humano, aunque en el sentido divino se cumple lo que sucedió cuando Dios lo salva. Le dice, este es instrumento mío para luz a las naciones, pero él no sabe lo que le va a costar. Y dice que lo llevaría ante reyes. Y la persona más importante en el contexto era el César del Imperio Romano, a quien Pablo tendría la oportunidad de testificar, y donde moriría en el año 68. Regresen conmigo a Daniel, pero ahora vamos al capítulo 9 y van a ver por qué la casa. ¿Cuál es este juicio que vendría? Regresamos al Antiguo Testamento. Ya sabemos que Daniel vio que el Mesías es coronado en los días del Cuarto Imperio, asciende, y es el cumplimiento del Salmo 110. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que dicho sea de paso, Pedro confirma el día de Pentecostés que David, quien había sido el profeta que Dios había utilizado para narrar el Salmo 110, el salmo mesiánico más importante, no hablaba de sí. De hecho, le dice David no subió a los cielos para tener una conversación con el Padre. Entonces, ¿de quién hablaba? Y Pedro va a decir del Hijo, porque ellos lo vieron después de los 40 días de la resurrección, el que sube, asciende, y Pedro dice, está a la derecha del Padre. Que les recuerdo que no solamente lo confirma Pedro, sino que tiempo después, el primer mártir de la iglesia, que es Esteban, va a decir sus últimas palabras es, veo al Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesucristo, sentado a la diestra o a la diestra del Padre. Daniel capítulo 9. ¿Por qué llegamos a Daniel capítulo 9? Porque el juicio de la venida del Hijo del Hombre es el juicio que se acerca, y ese juicio es narrado en el libro de Daniel, y en el capítulo 9 se establece que ese juicio traería de la mano la destrucción del templo. Aunque debo decir, y es sumamente importante, por favor, espero que esté atendiendo, que el propósito de la profecía de las 70 semanas, no de los 70 años. Los 70 años es la profecía de cuánto duraría el cautiverio babilónico. Duró un espacio de 70 años. La profecía de las 70 semanas establece que a partir de un evento que se va a destacar o se va a mencionar por lo que acontece, a partir de un evento específico, pasarán 490 años hasta que aparezca el Mesías. En otras palabras, aquel que Daniel está esperando para que traiga ¿qué? Salvación. Y ese no es otro sino ¿quién? Jesucristo. Que aprovechando la coyuntura es la única profecía en el Antiguo Testamento que estipulaba el tiempo exacto de la llegada del Mesías. Daniel va a decir, a partir de este momento van a pasar 70 semanas de años. El consenso, ahí no hay debate, el consenso son 490 años. A partir de esta fecha, en 490 años llega el Mesías príncipe. ¿Y sabe cuándo cae el día, los 490 años? En el tiempo de Cristo. Exactamente. Daniel capítulo 9
Voy a iniciar la lectura en el versículo 23. Daniel 9, versículo 23. ¿Qué ha sucedido en los primeros 22 versículos? Ya que no los vamos a leer. Usted puede leerlos posteriormente. Daniel se encuentra con un rollo pergamino del profeta Jeremías. ¿Por qué Daniel tiene al profeta Jeremías en sus manos? Porque Daniel se encuentra en el fin de los 70 años del cautiverio de Babilonia. Pero Daniel cree que cuando se cumplan esos 70 años va a llegar el Mesías. Y él está orando y pidiendo perdón y clamando por él y por el pueblo, diciéndole a Dios: hemos estado cautivos por este periodo de tiempo y fue nuestro pecado, fue nuestra culpa, te desobedecimos, te deshonramos. Oiga, cuando usted sepa que la situación que está viviendo es producto de su pecado, no pida cacao, arrepiéntase. Pedir cacao es una expresión nuestra de pedir que tengan misericordia, que alguien actúe a su favor cuando hemos hecho las cosas mal, cuando hemos desobedecido. No es clamar a Dios para que Dios nos bendiga. Dios, perdóname. Estoy en la situación en la que estoy por mi pecado, por mi desobediencia, porque me aparté de ti. Y eso es lo que Daniel está haciendo. Daniel está reconociendo su culpa. La Biblia dice que el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Lo digo porque hoy hay una iglesia cristiana que cree que puede tener misericordia sin arrepentimiento. Que lo único que se requiere es ir a Papito Dios, que nos está esperando para darnos besitos a todos. Y que Él es un tipo Diosito cariñoso en el cielo buscando quien lo toque. No, el Dios de los cielos y la tierra es un Dios celoso. Pedro lo va a exponer con claridad en 2 de Pedro capítulo 2. Lo va a ver. Donde establece, como ya he dicho, cuidado con su conocimiento del Dios de la Escritura, porque cuando dice juzgar, juzga. Estamos dando las primeras clases en el instituto sobre el libro de Génesis. Y cuando estábamos hablando del diluvio, el hermano Juan hizo un comentario muy acertado diciendo: debemos tener cuidado cómo miramos el diluvio. Porque en ocasiones se presenta la imagen del diluvio como si fuera un crucero bien bonito en el que ellos iban, y qué lindo el crucero, ellos miraban por la ventanilla, y ¿cuándo llegaremos a tierra? Estaban por el mar. No es la imagen de un viaje en el crucero. Sus familias habían sido destruidas. Animales que no tenían nada que ver con relación al pecado pagaron los estragos de nuestro pecado. Porque aprovecho para decirle y para decirme que nuestros pecados trascienden. Que si usted es una isla, reviéntese usted. Pero su pecado no se queda con usted. Lo que usted hace tiene consecuencia. Afecta a su familia, a su padre, a su madre, a la sociedad. Somos responsables y debemos asumir esa responsabilidad. Y allí está Daniel, y Daniel está diciéndole a Dios: Dios, hemos estado aquí por nuestro pecado. Pero mientras está rogando, mire lo que dice en el versículo 18. Daniel 9:18. Inclina, oh Dios mío, tu oído. Oye, abre tus ojos y mira, escuche nuestras desolaciones, porque ya ellos habían pasado por la desolación que trajo el imperio babilónico. Esa desolación llevó a la destrucción del primer templo, el templo de Salomón. Y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Porque no tenemos. Yo les recuerdo que cada vez que usted demande justicia, lo que está demandando es su muerte.
Porque lo único que merecen pecadores es la justa ira de Dios. En todo caso, estamos hablando de misericordia. Y la misericordia es un pago que nadie merece. Y que Dios lo otorga a quien Él quiere. Sino en tus muchas misericordias. Daniel está orando y le dice: Señor, yo no voy a pretender que hay algo que cuenta a favor nuestro. Te pido que tengas de nosotros misericordia. Esa es una oración que Dios escucha. La oración de un hombre, una mujer que va a Dios en arrepentimiento, que habla tal y como son las cosas. La Biblia dice que alcanza el perdón. Es primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero allí dice confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados no es taparlos. Confesar nuestros pecados no es justificarlos. Confesar nuestros pecados no es dar razones de por qué hicimos lo que hicimos. Confesar nuestros pecados es ir ante Dios y decirle: ¿sabes qué? Es eso y mucho más. Es la actitud de la mujer sirofenicia cuando se acerca buscando la bondad de Dios. Y Dios le recuerda, o Jesús le recuerda: yo soy enviado a las ovejas de la casa de mi Padre. Y en vez de ella enchismarse, molestarse, porque le dijeron que la comida era para los hijos y no para los perrillos, le dijo: si la misericordia implica que reconozca que soy una perrilla, eso soy. Ten piedad de mí. Dame de las migajas que caen de la mesa del amo. Pero somos tan arrogantes, somos tan prepotentes, tan engreídos, tan soberbios, que todavía pensamos que se trata de nosotros. Daniel sabe que no se trata de nosotros. Daniel sabe que se trata de la gracia de Dios. Y es en esa oración donde Daniel no tiene una comprensión completa, porque ninguno de nosotros tiene una comprensión completa de todo. Pero aquí vemos cómo Dios, a los que buscan, aquellos que con sinceridad están buscando el Espíritu de Dios, los guía, les da entendimiento. Por lo que nos preguntamos cómo es posible que algunas personas permanezcan en el error por 100%, pasan los años y los años y los años y no crecen. A veces uno se pregunta: ¿serán cristianos? Si la salvación conlleva el llevarnos a la verdad de Cristo, ¿es solo eso? ¿Llevarnos a Cristo? ¿Afirmar a Cristo? ¿Tener una imagen de Cristo en el monte del Calvario, crucificado? ¿Eso es todo lo que es la salvación? En esta carta va a ver que no. Que tiene que ver con transformación de vida. Y que el hombre que dice que es salvo, pero continúa viviendo conforme a los deseos mundanos de la carne, no ha nacido de nuevo. Si usted no ha visto transformación en su vida, no hay ninguna razón para que usted crea que es cristiano. Entienda las palabras y mídalas como las estoy diciendo. Porque en nuestras congregaciones hace muchos años la idea es que después que uno crea algo, que es asentir con algo, estar de acuerdo con algo, después que yo pueda creer eso del evangelio, ya yo soy salvo. Aunque eso no se traduzca, aunque eso no permee todas las áreas de mi vida, no importa. Yo puedo seguir siendo el mismo. Yo creo que Jesucristo es mi Salvador. ¿Y por qué yo soy salvo? Porque yo puedo decir que Jesucristo es mi Salvador. Voy a terminar con Daniel 9. Mira lo que hizo Dios con Daniel. Y yo espero, y con esto termino por hoy, que nos dé entendimiento para ver por qué la urgencia del mensaje de Pedro, que apenas no hemos iniciado la carta. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Quién le está hablando a Daniel?
Entiende pues la orden y entiende la visión. ¿Sabe quién le está hablando a Daniel? El mismo ángel que se revela a María y a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El ángel Gabriel. ¿Coincidencia? El ángel que va a revelar el tiempo de la llegada del Mesías. Daniel va a recibir el tiempo exacto en el que va a venir el Mesías príncipe, el Salvador, Jesús. Él salvará a su pueblo. Y es el mismo ángel que viene y se aparece a una virgen llamada María. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas, establecidas por Dios. Dios determina cosas. Sí, el Dios de la Escritura no hace nada y lo deja al azar o a la casualidad. ¿Le parece que una idea de un Dios correcta, un Dios que crea y deja las cosas al devenir del tiempo, a la nada, a la casualidad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vea que la profecía se centra en qué. No es sobre el mundo, sobre tu pueblo. ¿Qué pueblo? En el contexto, el pueblo de Daniel. Sobre tu santa ciudad, que en el momento de Daniel está destruida. La han destruido los babilónicos. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En otras palabras, que el versículo 24 de Daniel capítulo 9 establece que el verdadero propósito de la llegada del Mesías no es la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén es una consecuencia de que cuando el Mesías príncipe apareciese a cumplir el nuevo pacto, porque lo que Jeremías había dicho en el capítulo 36 es exactamente lo que Daniel está diciendo en el capítulo 9, versículo 24. Que quien único podía resolver el problema o el dilema del pecado en el hombre era Dios. ¿Quién va a resolver ese problema? Le va a decir que es Cristo. Digo esto porque en ocasiones, cada vez que por lo menos yo he tenido la oportunidad de hablar de Daniel capítulo 9, se me ha invitado, la mente de todo el mundo, no he visto otro que no lo haya hecho. La mente es la destrucción del templo. Ellos ven la profecía y lo que están viendo es la destrucción del templo. Miren si la iglesia de hoy está tan desasociada de la realidad y de la escritura, que por eso terminan diciendo que el pacto que habla Daniel, lo vamos a leer, es un pacto del anticristo con el pueblo judío. El pacto que se cumple. El pacto que Daniel está viendo, que se va a cumplir, que lo cumple el Mesías príncipe, es el nuevo pacto. No es un pacto entre un emisario del anticristo y el pueblo judío. Le dice, sabe pues si entiende, versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Entonces ya le está diciendo, anticipando, que Jerusalén va a ser reconstruida y van a ver que el templo va a ser reedificado. Lo que va a suceder. ¿Y cuándo eso va a pasar? Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Cristo. ¿Y qué viene a hacer el Mesías príncipe? A cumplir el versículo 24, a terminar la prevaricación, a poner fin al pecado, a expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable. ¿Cuál es la justicia perdurable? La justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Habrá 7 semanas
y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. A Daniel no se le dice los eventos relacionados con la muerte del Mesías, pero sí se le dice que el Mesías que viene va a morir. Así que el judío que diga que el Antiguo Testamento no habla de la muerte del Mesías, o es ignorante o miente, o ambas cosas. Porque claramente se está hablando de la muerte ¿de qué? Del Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, y el pueblo de un rey que ha de venir. ¿Recuerdan la visión de Daniel 7? No olviden lo que he dicho, sé que es mucho, pero recuerden las visiones de Daniel 7. Serían los días de la cuarta bestia, que vendría el Hijo del Hombre y ascendería al cielo para ser coronado, tener dominio y de ahí juzgar al mundo. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ellos acaban de pasar por la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo de Salomón, y ya Daniel les está diciendo que Jerusalén va nuevamente a ser ¿qué? Destruida. Esta es la profecía de Mateo capítulo 24. Es la profecía del día de la visitación. Para que lo podamos ver claro, creo que dos cosas, aunque le dije voy a terminar con esto, pero tengo que asociarlo a dos eventos más. Mateo 24. Vaya conmigo. Así que Pedro anunció que el juicio de Dios debía iniciar por la casa. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y mantenga que habló del día de la visitación. Y ese día está asociado a la profecía de Daniel. ¿Y cómo se llama esta profecía de Daniel en Mateo 24 y 25? Versículo 27. La última frase. Mateo 24, 27. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán nuevamente al Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es el juicio que viene? El juicio del Hijo del Hombre. Versículo 39 al final. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44, Mateo 22, 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados. Esto es lo que les está anunciando Pedro. Los está preparando. ¿Para qué? Para este momento. Estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿cuál es el juicio que se estaba acercando? El juicio de la venida del Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Daniel 7:13. Aquel que cumplió el nuevo pacto es el Mesías príncipe, terminó, puso fin al pecado por medio de su sangre y remisión de pecados, pero el pueblo que había recibido la profecía, el pueblo que había recibido la palabra de Dios y debía vivir por ella y confesarla y anunciarla, se había apartado. Y de hecho, no solo se había apartado, ellos mismos condenaron a muerte a su Mesías. Solo les recuerdo que ellos le dijeron a Pilato: no tenemos otro rey sino César. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cómo le llama Lucas al día del juicio de Mateo 24? Que sí le puedo probar que le llama el día de la
visitación. Lucas capítulo 21 y terminamos por hoy. Sé que hemos hecho un largo recorrido. Para algunos es repaso, para otros muchas cosas son nuevas. Pero todo esto queda grabado y saben que en la semana, pues, con el favor de Dios estaré haciendo lo que hice en Primera de Pedro, presentándoles un escrito, un bosquejo para que puedan estudiarlo con preguntas, para que puedan tener también un estudio familiar en sus casas. En Lucas, en el capítulo 21, dice la Escritura, que también podremos verlo a la luz del capítulo 19. Creo que sería mejor, ambos, voy a escoger mejor el capítulo 19. Lucas 19. Creo que aquí está mucho más claro que en el capítulo 21. De hecho, usa la misma frase, es innegable porque la misma frase está, la frase que usa Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, cuando le dice, ya se acerca el día de la visitación, el juicio. Miren lo que va a decir Lucas. Lucas dice, Lucas capítulo 19, inicio en el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué está describiendo? La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que no es otra cosa que el cumplimiento de Zacarías 9:9, aquel que vendría en el pollino, que el pueblo no iba a reconocer, pero que era el Mesías. ¿Sabía usted que esta es la misma porción que Jesús usa en Mateo capítulo 23, en el Evangelio de Mateo, cuando se habla de la destrucción del templo? La porción que habla de la destrucción, la visitación, vuestra casa os será dejada desierta, viene del día de la visitación, o sea, de este momento en la entrada triunfal. Dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Aquí la palabra paz tiene que ver lo que es para tu salvación. Mas ahora está encubierto de tus ojos. No pueden ver. Está el Mesías, está ahí, ha llegado en el momento preciso, está cumpliendo Zacarías 9:9, pero ellos no tienen ojos para ver. Solo un pequeño remanente tendría ojos para ver. Esa es la parábola del sembrador. Porque vendrán días, observe, vendrán días sobre ti, sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, o sea, serás rodeada, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Eso no es Mateo 24. Cuando Jesús anuncia la destrucción del templo y dice que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué razón? Da la razón. ¿Por cuánto implica la contestación? ¿Por cuánto es la razón? ¿Por qué razón? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿De la visitación de quién? Del Mesías príncipe. ¿Usted se imagina años en espera de algo y finalmente cuando está presente no lo pueden ver? ¿Por qué no lo pueden ver? Porque no lo esperaban. No lo entendían. No vivían conforme a la Escritura. Tenían un conocimiento adquirido por la repetición, pero ese conocimiento no era parte de su vida.
porque por tiempo no lo hago, pero puedo mostrarles que aquellos que de verdad habían creído y esperaban el día de la visitación, cuando Jesús fue traído al templo al 8º día para ser circuncidado conforme a la ley, la Biblia muestra al menos 2 testimonios de 2 personas que estaban en espera y Dios les permitió confirmar que aquel que iba a ser circuncidado conforme a la ley era el Salvador del pueblo. Podríamos terminar aquí, solo pensar, mira la gravedad del juicio que vino sobre el pueblo judío por su desentendimiento. Y eso es parte de lo que la Escritura enseña y de lo que debemos haber entendido por la Escritura. Pero cuando traemos esto a nuestro contexto, cuando nos ponemos nosotros en el lugar de ellos, no habrá muchas personas hoy que se llamen evangélicos y que tengan la misma esperanza que tuvo el pueblo en algún momento dado sobre algo que han escuchado, porque se acerca un juicio, porque Dios enviaría a un mediador, un salvador para redimir. Pero es solo eso, un conocimiento adquirido, algo con lo que han asentido. Asentir es estar de acuerdo con algo. Usted no tiene problema. ¿Sabe cuántas personas no tienen problema allá afuera de llegar a la conclusión de que existe Dios? ¿Eso los hace cristianos? Que una persona allá afuera nos puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que sí, que existe Dios. Me parece que sí, que hay un Dios creador. ¿Eso los hace cristianos? Si eso es ser cristiano, entonces el pueblo de Israel era cristiano, porque el pueblo de Israel creía que existía Dios, que había hablado, que había preservado su palabra por medio de la Escritura, que iba a actuar. No, eso no los hacía parte del pueblo de Dios. Hermanos, no se trata solo de ver el cumplimiento de una profecía en tiempo y espacio y ver la veracidad de la Escritura. Se trata de que debemos preguntarnos nosotros también en nuestro tiempo, porque habremos de dar cuenta a nuestro Creador si lo hemos conocido verdaderamente. Si Él ha venido a visitar nuestra vida. Porque si Él no ha hecho habitación en nuestra vida, la Escritura dice que no somos de Dios. Romanos capítulo 8 dice claramente que la distinción entre un creyente y un no creyente es el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios. ¿Ha venido Dios a ser morada en nuestra vida? ¿Es Dios realmente algo que confesamos o algo que vivimos? Debe ser ambas. Esa es la apología, la defensa, el malestar, si usted quiere ver en Santiago. Santiago está viviendo un tiempo en el que, como hoy, veía personas que decían, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, y solo hablaban de su fe, pero su fe no se evidenciaba. Y Santiago va a decir, oh sí, la salvación es por fe. Pero la fe escritural no es la sola fe de la reforma, porque la fe nunca ha estado sola. La verdadera fe tiene evidencia, se muestra, se evidencia en hombres, en vidas transformadas. Y si esa transformación no se ve, si ese conocimiento realmente no nos lleva a una vida entregada, a buscar a Dios con sinceridad, a disponer nuestras vidas para honrarlos, para levantar hijos para la gloria de Dios, para que lo que hagamos tenga el propósito de glorificar a Dios. Si eso no es lo que estamos haciendo, estamos mal. Créame que hay una gran parte del cristianismo hoy que su diosecito es un diosecito tipo lámpara de Aladino. Es un cumplidor de milagros, de sueños, de anhelos, de ideas humanas. No, ese no es el Dios de la Escritura. Somos nosotros los siervos. Y hay un ala del cristianismo que cree que Dios es una panacea, algo que puede utilizar para atraer el bien. Que un Dios que podamos tener para cuando nos enfermemos, para pedirle que nos sane, para pedirle que obre en nuestras finanzas cuando estamos mal.
que nos saque de los problemas cuando nosotros mismos nos metemos un problema. Ese Dios lo quiere todo el mundo. Pero cuando estamos hablando del Dios del Evangelio, el que nos llama al arrepentimiento, aquel que hizo que Pablo viera todo lo que amaba como estiércol. No le digo la otra palabra porque es muy fuerte desde el púlpito, pero sabrá la palabra. Pablo vivía por las cosas que nosotros vivimos. Y luego dice, todo lo que yo creía tener valor, lo perdió cuando entendí la verdad y comprendí que no hay otra cosa más gloriosa que conocer a Cristo. ¿Es Cristo suficiente para tu vida? ¿Sobre Él gira nuestra vida? Pedro quería preparar a sus hermanos, porque los tiempos que iban a vivir según 2 Timoteo capítulo 4 o 1 Timoteo capítulo 3 serían tiempos peligrosos. Peligrosos. Y la única manera de estar firmes, como dice Efesios en Efesios capítulo 6, era teniendo toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, aunque es una metáfora, no era algo de lo que se iban a vestir, no era un vestido de Halloween. Era apropiarse de todo aquello que Dios les había concedido en Cristo. Era revestirse de aquella nueva naturaleza que vamos a hablar, de la que habla Pedro, para vivir vidas dignas para la gloria de Dios. Con todo respeto, yo no veo eso hoy. Yo no veo que ese sea en ocasiones el mismo propósito, el propósito de la vida de muchos cristianos. Y necesitamos evaluar nuestras vidas. Porque ver el mal en otros, pero no verlo en nosotros, es simple y sencillamente ver lo que Jesús dijo. Que tenemos una facilidad para ver la viga en el ojo ajeno, pero tenemos una ceguera para poder ver nuestro propio pecado e insuficiencia. Dios nos ayude, voy a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias, Padre, por este tiempo donde apenas colocamos un poco del contexto de Segunda de Pedro. Una de las cartas más discutidas sobre su autoría y sobre su inspiración, donde algunos pensaron que no debía formar parte de los libros sagrados de la Escritura. Pero cuán importante es esta carta, cuán relevante, no solo en su tiempo, sino en nuestro tiempo también, en todo tiempo. Permítanos, buen Dios, que su palabra continúe obrando en nuestra vida, en nuestros corazones, enseñándonos, corrigiéndonos, llevándonos a toda verdad, a toda justicia. Oh Dios, que podamos no solo mirar la historia de la redención, ver el cumplimiento de estas profecías en la persona de Jesucristo, ver la severidad del castigo y del juicio de Dios por el pecado y también su misericordia al preservar una parte. Pero debemos preguntarnos, y en toda esa historia de la redención, ¿dónde estoy yo? ¿Soy un hombre, una mujer que he sido realmente salvo por la gracia de Dios? ¿Conozco realmente a Dios? ¿O lo conozco de la misma forma y manera en la que la conocía gran parte del pueblo de Israel? Solo como una cuestión religiosa, social, donde no había realmente transformación, esa palabra no era vida en ellos. Donde eran sus caprichos, concupiscencia, su Dios Mamón, al que ellos realmente se rendían. Tu palabra dice que los hombres y mujeres de Dios que son confrontados venden todo lo que tienen por adquirir esa perla de gran precio o ese gran tesoro que hallaron en una tierra. Damos gracias a Dios por Jesucristo, por su bendita palabra. Le pedimos, oh buen Dios, que podamos reflexionar sobre la misma, como Daniel, meditar en nuestros caminos. Y si hay algún pecado, alguna situación que confesar,
este sería un buen momento, ya que hemos de pasar a tomar el pan y la copa de Jesucristo. Prepáranos, oh buen Dios, para participar de la cena del Señor, recordando el significado de la muerte en los dos elementos, en el elemento del pan y de la copa. Nos preparamos para participar de la misma y lo hacemos con un corazón contrito y humillado y a la vez con profunda devoción y gozo por haber sido reconciliados cuando éramos solo tinieblas y éramos presos del pecado. Prepárenos para participar de la misma con alegría. En Cristo Jesús. Amén.